si hay algo que va a ser el destape este año o a partir de este año, tenemos dos objetivos muy claros. Una, luchar contra el lawfare. El lawfare es ya hoy una dictadura. ¿Sí? Acabamos de tener en un par de meses, el atentado a Cristina, el atentado a Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, la destitución y encarcelamiento de Castillo en Perú, que no fue casual. Perú este año renueva todas sus concesiones de litio, de cobre y de oro, y iba a entrar China en la negociación. Eso habla de que esto es una guerra fría, ¿no? Ayornada, como la que había antes, iban a entrar los chinos, y el intento de golpe de Estado a Lula. Esa es la situación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, y ese va a ser el objetivo del destape, es luchar contra el lawfare como alguna vez luchamos contra la dictadura, ¿sí? Y además, luchar porque esos recursos naturales estratégicos queden para el desarrollo del país. Vamos a discutir eso. Vamos a discutir eso. Porque cuando llegue el momento, bueno, ¿a quién va a apoyar el destape? Al que nos asegure que volvamos a la distribución del ingreso que tuvimos acá cuando estaba Cristina, que nos asegure que esos recursos naturales van a servir para el desarrollo del país y no para que se lo lleven 4 vivos, ¿sí? Y que vamos a tener un plan de desarrollo con inclusión. No puede ser que cuanto más crezca el país, más desigualdad hay. Eso hay que discutirlo en serio, ¿sí? Y tenemos que ir por la unidad. No podemos estar peleándonos en un momento en el que pasó quizá lo más importante que pasó en los últimos tiempos, que fue la CELAC. Porque la CELAC es la única posibilidad, lo dijo Linera el otro día. Linera dijo, si tenemos alguna posibilidad de salir de todo esto, es con CELAC, es con la unidad. Y por eso les dolió tanto, y por eso le pegaban a Maduro y decían que le iban a meter preso, porque les dolió, porque el camino es ese, el camino es la CELAC. Y salió bien lo de la CELAC. Y es el principio, por eso le duele tanto. Entonces, no estemos peleándonos. Lo importante es eso. Y lo otro importante es el juicio político. Es el juicio político. Para terminar con el lawfare, pero también para que quede claro que los que están queriendo meter en cana a Cristina son esos 4 atorrantes. Así que el destape va a estar atrás de las manifestaciones populares, en la organización de las manifestaciones populares para luchar contra el lawfare. Así que va a ser un año muy fuerte, muy activo, y bueno, y por eso lo empezamos con este amigazo. ¿Puedo contar algo que nos pasó el otro día? Todo se puede contar lo que hacemos nosotros. No necesitamos jugarnos. Lo llamo a Amado para conversar, para ver cómo estaba viendo las cosas y para decirle que viniera hoy. Y mientras estamos charlando me dice, no sé si sabés, yo te estoy hablando desde México, estoy manejando. Y vos sabés que se me llenaron los ojos de lágrimas. Y qué cosa, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que uno se emocione porque un amigo está en México? Bueno, porque ese amigo estuvo preso, estuvo secuestrado por esa dictadura. Y que hoy pueda viajar no es normal. Estamos en una situación de excepción tan fuerte que Amado haya podido estar con su familia en otro país, hoy no es normal. Milagro Sala no puede. Milagro Sala no puede. ¿Sí? Así que me parece que eso pasa, pasaba en la dictadura también, la gente lo naturaliza. Lo naturaliza. Naturaliza vivir con presos políticos, naturaliza que nos estén amenazando, porque nos están amenazando todo el tiempo, ¿sí? Naturaliza tener una candidata como Patricia Bullrich que puso en los colectivos orden, orden muchachos, orden, esa es la palabra de los milicos, orden, ¿sí? Entonces, no naturalicemos, no perdamos la sensibilidad y nunca dejemos atrás a un compañero. Y ahora me refiero a Cristina, a una compañera. No puede ser que en este país vaya a haber elecciones con Cristina proscripta. No puede ser que vaya a haber elecciones con Cristina proscripta. No puede ser. ¿Sí? Y te digo una cosa, muchos que le pedían a Alberto que se haga el juicio político, ahora que Alberto manda el juicio político al Congreso, se hicieron los boludos. Muchos gobernadores no quisieron firmar. La CGT hizo la boluda, organizaciones sociales hicieron los boludos. ¿Sí? Entonces, si vos dejás a un compañero cualquiera atrás que lo han hecho, lo han dejado debido, está jodido. Si la dejás a Cristina, ¿qué presidente vamos a tener con Cristina proscripta? Entonces nadie puede ser candidato en este país sin hacer todo lo que está en sus manos para que Cristina no esté proscripta. Así que bueno,
sentadas algunas mínimas bases que ya vamos a ir desarrollando en conjunto, porque este es un debate que se está dando en el Destape. Somos más de 200 personas que estamos hablando de esto, y lo vamos a compartir con ustedes. Vamos a pasar muchos mensajes estos días para ver qué están pensando en sus casas. Pero yo pensaba, ¿se puede hacer juicio político sin distribución del ingreso? ¿Qué fuerza tenés para pedirle al pueblo eso? Complicado, ¿no, Amado? Sí. Mirá, tocaste tantos temas que ya me dan ganas de que pidamos una pizza y poder quedar un rato largo, porque es la Argentina de lo que se está hablando. Y todo este escándalo que hay alrededor de intentar tapar o obturar la discusión por el juicio político que el presidente finalmente mandó a que tenga curso, y yo creo que es un hecho muy positivo para la Argentina, porque ahora me dice, bueno, pero es tarde, pero es temprano. La política se hace en cada momento y con todas las herramientas que hay a mano. Creo que aún aquellos que piensan que el juicio político no va a prosperar, es una gran instancia para poner arriba de la mesa, delante de la comunidad, qué es lo que están haciendo estas personas con el sistema de administración de leyes, porque de justicia no tiene nada en nuestro país, y va a quedar al descubierto. Una situación que, bueno, empezamos con que la Argentina, la institucionalidad y la mar en coche. Ayer CNN, que no es un canal kirchnerista y no trabaja para Navarro, a la nochecita pasó una serie de documentales sobre la Corte de Estados Unidos y la historia de los despelotes entre la Corte de Estados Unidos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad. Cómo la Corte Suprema de Estados Unidos había sido un problema, por ejemplo, en tiempos de Roosevelt, para frenar a un presidente que había sacado el 60% de los votos. Cualquier cosa que haga parecer a lo que pasó con el 54%, la dejo como análisis. Y no era en Argentina o en Brasil, era en Estados Unidos. Entonces, me parece que de mínima nos tenemos que permitir estos debates y llevarlo adelante. Vos no sabés lo que eran las movilizaciones en las calles de Estados Unidos en el 30, ya en el 36, porque fue en la segunda elección de Roosevelt, en las puertas de la Corte Suprema. Y estaban mostrando cómo se repiten hoy con la Corte ultraconservadora de Estados Unidos frenando los derechos en ese país. Así que este último tema que tocaste me parecía que vale la pena que sea el primero, porque es la institucionalidad. Claro. Ya el Poder Judicial no solo es antidemocrático y antipopular, es antirepublicano. Eso es lo que estamos, en su propia cancha, con lo que nos tiran en la cara todo el tiempo, ellos están en contra. Y la banda del Lago Escondido, bueno, es, digamos, la punta del iceberg de reuniones que pasan todos los días en bares y restaurantes refinados de la ciudad de Buenos Aires, porque también es una cuestión muy antifederal este problema que tiene nuestra Corte Suprema, o que tenemos los argentinos a través de este problema hoy en día. Pero el segundo tema que me gustaría tocar, que trataste, es la cuestión de los recursos naturales, porque también es un hilo de nuestra democracia y de nuestro país. Yo en diciembre te llamé para pedirte si podía publicar una nota que se llama Guaridas Extractivas, en la página en Originales del Destape. Y yo estoy viendo que hay un intento por un esquema institucional superador para el neoliberalismo de los paraísos fiscales, que es donde mueven la plata sucia, la plata que no paga impuestos, la plata que no pueden decir de quién es, aunque es muy obvio, ¿no? Porque si el 1% de la población es el que tiene todo, es muy obvio de quién es. Yo creo que hay un intento ahora de generar guaridas extractivas en nuestros países. Y esto tiene que ver con el cuento de la necesidad de las inversiones, cosa que es cierta, pero no a costa de cualquier cosa, con el cuento de que la inversión extranjera es mejor que la inversión nacional, y con el cuento del orden. Entonces todo esto hace un vértice en llevar a los militares a la seguridad interna, con el cuento de los mapuches y en contra de nuestros pueblos originarios, para acercar territorios donde va a haber una legislación por fuera de la legislación que rige a todas las argentinas y argentinos. Lo vemos con Lewis ya, ¿no? Pero imagínate eso en la República del Litio, como lamentablemente se está construyendo en Jujuy. Imagínate eso en Vaca Muerta,
donde además los recursos naturales se exploten de una manera tal que no dejen nada a las argentinas y a los argentinos. Quizá dentro de 50 años, si permitimos esto, va a tener que aparecer un nuevo Roberto Galeano escribiendo Las venas abiertas de América Latina 2. Eduardo Galeano. Así que ahí tenemos un problema. Es que estoy entre tantos Robertos que me siento invadido. Ahí tenemos una situación para prestarle mucha atención, me parece también. Sin ninguna duda. Sumo una cosita que fue las declaraciones de la jefa del Comando Sur, ¿no?, de los Estados Unidos, que básicamente, digamos, en un sentido inverso, digamos, relató cuál es el interés estratégico que tienen los Estados Unidos sobre la región y cómo, si vos tenés eso claro, se ve, digamos, el entramado, ¿no?, que tienen en cuanto a las presiones que ejercen sobre los movimientos populares, la destitución de los gobiernos populares, el rol que le asignan a los juececitos. Antes eran tanquecitos, ¿no?, como dice Máximo, ahora son juececitos. Pero todo eso conduce a lo mismo, a que estas materias primas no sean intocadas y sean preservadas para los Estados Unidos, o por lo menos para lo que es su interés estratégico, ¿no? Pongámoslo, porque no demos por sentado que por ahí alguien no lo escuchó. Pongamos Laura Richardson. Laura Richardson. A ver. Alguna vez la fue a ver a Cristina. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. Diciendo directamente que las reservas de litio y de gas de la región son un problema de seguridad de ellos. Sí, lo consideran un problema de seguridad estratégica porque, como se escuchaba recién, en el caso del litio, que es un insumo clave para la tecnología de las próximas décadas, más del 60% está en esta región. Y ahí hay varias cuestiones a atender, porque también es fácil caer a veces en una falsa dicotomía entre el extractivismo, que es obviamente pésimo, y dejar las cosas ahí sin tocarlas, porque los recursos que no utilice la Argentina para su propio desarrollo, tarde o temprano va a venir alguien más. Si Argentina no se desarrolla y crea los elementos para poder defenderlos, va a venir alguien más y los va a tomar. Esto es así, ha sido así a lo largo de toda la historia del mundo. Por eso es importante discutir un modelo de desarrollo para la Argentina que contemple que la sociedad argentina como un todo, pero particularmente que aquellas sociedades que son donde se extraen los recursos se vean beneficiadas por ese proceso, que haya generación de valor agregado, generación de ciencia, tecnología, patentes. Todos los países desarrollados del planeta, sin ninguna excepción, se desarrollaron utilizando recursos estratégicos, en algunos casos propios, o en otros casos lo fueron a buscar a África, América Latina, claro, Asia, etcétera. Pero Argentina es un país inmensamente rico por esos recursos, y discutir qué hace con esa riqueza para que repercuta a favor de todos los argentinos, creo que es probablemente una de las grandes discusiones que hay que dar este año. Sí. Sí, pensaba, no sé si se llegó a ver en la transmisión, pero se les veía la emoción de lo que mencionabas, Roberto. Me quedé mucho con esto de Amado. Y a quien no dejaron salir fue a Héctor Timerman. No lo dejaron salir. Y esa persecución lo mató. Exactamente. Me quedé ahí y ahora vuelvo a donde estábamos, pero efectivamente también nos interpela, ¿no? En esto que decías, ¿qué vamos a hacer ante la proscripción a Cristina? ¿Qué podríamos haber hecho? Y qué podemos seguir haciendo. Y también mencionabas, Roberto, estos ataques, ¿no?, a las democracias en nuestra región, y se van a cumplir 5 meses del atentado a Cristina, atentado que no fue desactivado, porque la no investigación implica que pueda repetirse. Así es. Y en el medio, y hablabas del vuelo del Laufer al lado escondido, en el medio tuvieron la causa 2 jueces, uno denunciado por Cristina, subrogó Ercolini a Capuchetti, y después Ramos, que decidió rápidamente cerrar investigaciones que vinculan a Alessandro Robles. Es decir, sí, estamos absolutamente invadidos de todo esto, ¿no?, de corrupción, de la mafia, como lo querramos llamar, y no terminamos de salir de lo que nos dejó el macrismo, que estamos todavía teniendo lo que
todavía pueden hacer ahí adentro porque seguimos teniendo funcionarios del macrismo dentro del Poder Judicial. Sí, Ramos rechazó esa renuncia después de un dictamen de Stornelli. Sí. De Stornelli. Exacto. Stornelli está procesado, no avanzó ese procesamiento porque él no se presenta ante la justicia amparado en sus fueros, pero los que son sus socios investigados en esa causa están presos. Uno, el falso abogado D'Alessio, y el otro, un fiscal que también aparece en los chats con D'Alessandro, proveyéndole información ilegal, espionaje ilegal al ministro de Seguridad de la Ciudad. A tal punto llegó la invasión de impunidad en la causa que ni el mismo abogado defensor que había participado en estas denuncias para que todo vaya como Oropi quiso que Carrizo amplíe indagatoria con estos jueces. Dijo, esperemos que llegue Capuchetti y que no investiga. Digo, estamos como absolutamente invadidos de todo esto y el pensar en qué puede pasar con Cristina el viernes fue, creo, ¿no, Nico? Que la bombardeemos a preguntas a Graciana para que nos ayude a encontrar los vericuetos. Efectivamente estamos teniendo una corte que nos está intentando fijar las boletas electorales. Ajá. Claro. Esa es la naturalización que no tenemos. Ayer Máximo dijo algo que yo había contado acá, que cuando Cristina dijo yo no voy a ser candidata. Y a mí lo que me dijeron es, Cristina piensa que si se anota de candidata, la Corte le da un fallo, con persaltum o como sea, de última instancia, y la proscribe antes de las elecciones. Yo no sé si se puede hacer o no se puede hacer, pero acá se han hecho cada cosa que la verdad que... Y te dejaría sin candidato. A opinar si se puede hacer o no puede hacer. Bueno, lo que le pasó a Lula, claro, lo que le pasó de Lula. A Lula, ¿no? En ese momento. Ahora, cuando te escuchaba en el principio... esto de una sociedad que vive supuestamente en democracia y va con candidatos proscriptos, nos trae a la cabeza de mínima el proceso de Frondizi, ¿no? Claro. O sea, lo que te hace es entrar en un proceso histórico en el cual nadie tiene poder para llevar adelante políticas públicas y yo no sé si hoy habrá o no habrá posibilidad de golpes de Estado, pero de mínima hay posibilidad de tener presidentes y presidentas que no puedan gobernar. Bueno, Lula... dijo en reserva, por ahí, qué sé yo, que él estaba muy preocupado porque la extrema derecha no se cargue a la democracia de Argentina y de Brasil. Él dijo, yo no es que salí del problema que tengo. Yo estoy muy condicionado, Bolsonaro no está, pero el bolsonarismo sí. Y yo no tengo asegurado que pueda seguir en el poder. Y él dijo, él sabrá la información que tiene, que también estaba muy preocupado porque se sostenga la democracia en la Argentina. Sí, no solo porque se sostenga la democracia, sino porque gane la elección un candidato que no sea de esa extrema derecha. A Lula le preocupa que Buenos Aires se convierta en el bastión desde el cual la derecha intente reconquistar América Latina, digamos, en un continente donde hoy hay gobiernos de distinto tinte y de distintas características, pero todos del centro hacia la izquierda, excepto en algunas excepciones, pero en los grandes países y en las últimas elecciones importantes, Colombia, Chile, México, Brasil sin ir más lejos, México también, que si Argentina queda en manos de una extrema derecha que ya ha cooperado con las fuerzas, digo, el golpe en Bolivia no hubiera sido posible sin Macri y sin Bolsonaro en el poder. Claro. Lula cree que un gobierno de derecha en la Argentina aumentaría las posibilidades de que la derecha le juegue a él una mala pasada, un golpe de Estado o algún tipo de acción desestabilizadora. Y que en su plan, que además el plan de Lula para estos 4 años es un plan global, yo diría, no solo nacional ni regional, sino global, y esos círculos concéntricos que imagina Lula como su área de influencia para poder establecerse como un líder de todo el mundo, empieza en la Argentina. Digamos, el primer círculo concéntrico, la mamushka más chiquitita, es Brasil y Argentina. Después el Mercosur, después UNASUR, después CELAC, después los BRICS. En diciembre asume la presidencia del G20, Lula, no es un dato menor. Claro. Así lo pensaba Perón también, ¿no? Él pensaba que la unidad latinoamericana, para que sea concreta y efectiva, debía empezar por la relación entre Brasil y Argentina. Llegó a decir, si hay que borrar las fronteras, borrémosla, en un discurso secreto que hubo en la escuela de guerra. Digo, hay que entender que eso que dijo la general, o sea, ya no es una mirada conspirativa de la gente que tiene nuestro pensamiento, sino que ellos lo dijeron. Entonces, Estados Unidos dice que defender los minerales estratégicos, los recursos naturales estratégicos en la región,
¿defender de quién? Defender de China y de Rusia es un tema de seguridad nacional. Bueno, eso fue la Guerra Fría con Rusia en su momento y se repite en este momento con China y con Rusia. Lo que pasa es que van a cagar a casa de otra gente, los tipos, ¿no? Entonces, en estos ámbitos que ellos consideran propios, están peleando por los recursos naturales. ¿Qué sucede en Argentina, al igual que toda la historia? ¿Sí? ¿Cómo nace este diario La Nación y qué sé yo, que sacó a los morochos que comen choripanes y a los blancos que comen sushi? Bueno, lo que hicieron ellos fueron la élite nacional aliarse con los ingleses, nosotros éramos la granja de ellos y nosotros le entregábamos los recursos naturales. Bueno, nuestra élite sigue siendo igual. Nuestra élite y la de otras élites latinoamericanas hacen esa alianza con Estados Unidos y entregan, y lo que estamos discutiendo es, entonces, si le vamos a entregar los recursos naturales vía la derecha o la extrema derecha argentina, o si va a haber un gobierno nacional y popular que lo va a usar para el desarrollo nacional. Decía Massa que hoy tenemos un déficit energético, en 2022 un déficit energético de 5.000 millones de dólares, 5.000 abajo quedamos, y que en 2025 vamos a estar 15.000 arriba. Ese es otro país, ahí no tenés presiones cambiarias. Ya no es el campo solo el que te maneja el precio del dólar. Yo me acuerdo siempre que en diciembre de 2017 yo dije, en marzo de 2018, el dólar está a 30 pesos, costaba 18. Y Tetá se reía, mirá el gurú, que yo, ¿cuánto costó? 30. Pero, ¿cómo sabías? Digo, leí un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario que decía que iba a costar 30. ¿Y cómo sabían ellos? Porque el precio lo ponen ellos, muchachos. Claro. Porque el precio lo ponen ellos, porque son los que traen los dólares. Así entonces vos vas a tener menor dependencia. Ahora, a todo eso hay que llegar. ¿Y hay que llegar? ¿Cómo? Bueno, es muy importante esta etapa de mejora en la gestión, si querés, en la gestión económica sobre todo, pero que redunda en la gestión de la economía real, porque terminar el gasoducto hace a la soberanía nacional, y hace a la soberanía nacional en términos concretos. Esto vos decís, no depender de un solo exportador. Nuestros países, una de las estrategias de la Guerra Fría, primero de la etapa colonial y después de la Guerra Fría, fue convertirnos en monocultivo, monoexportador. Cada uno de los países de Sudamérica, eso que Abelardo Ramos dijo, somos argentinos porque no pudimos ser sudamericanos. Cada uno de los países tiene un solo producto que exporta, que condiciona todo el funcionamiento de la economía, porque la élite local tiene sus cuestiones materiales asociadas a las potencias coloniales, tardocoloniales, o como quieras llamarla. Entonces es muy importante, para poder mejorar la distribución del ingreso, que haya mayor diversificación en las exportaciones. Y creo que en esto lo del gas va a ser muy, muy importante realmente, si se puede seguir avanzando con rapidez. E incluso ahí está nuestra nueva fábrica de dólares, ¿no? Claro. En los tiempos que vienen. Porque, bueno, pero el tema es quién la va a manejar, esa fábrica. Por eso lo de las guaridas extractivas. Pero claro, nombraste lo de La Nación. Realmente fue impactante ese dibujito. La nota era impactante, pero el dibujito, que era más importante que la nota, del negro con el choripán y el blanco con el sushi, porque además al negro el choripán le ocupaba toda la cabeza y el sushi le dejaba mucho espacio para pensar al blanquito, porque era muy pequeñito. Es un nuevo estadio de la prepotencia de la derecha, ¿no? Se viene la violencia institucional. Yo creo que se viene ya, ¿eh? Yo creo que terminó la feria y la violencia institucional se viene ahora. Yo creo que ellos van a reaccionar y que van a ir contra todas las causas abiertas o abrirán nuevas. Vamos a ver qué pasa con Notesur. Yo diría que, bueno, Van der Koy lo publicó directamente, ¿no? Van der Koy dijo que están 2-1, es decir, que van a hacer el juicio oral contra Cristina. Y Van der Koy hace como vos fuiste a la bolsa, claro, y te fijaste cuánto valía el dólar, seguramente que él fue a donde se deciden estas cosas. Claro, hay que ver si fue a preguntar para poder decir lo conocer que había que hacer. Claro. Pero vos fijate, La Nación ayer publicó una foto de un abogado que estuvo prófugo 2 años y lo encontraron y lo detuvieron. ¿Lo encontraron a Pepín? La foto tenía pixelada la cara. Y yo recordaba qué pasaba con nosotros, ¿no? Con Julio De Vido, con Ricardo Jaime, con Milagro Sala, la famosa foto mía, porque sí, duermo en patas, sí, es un hecho, no duermo con zapatillas ni con mocasines. Esas no tenían la cara pixelada. Entonces ahí hay que prestar mucha atención a esta violencia institucional que vos nombrás, y que yo creo que está en marcha plena. Podrá tener nuevos mojones, pero no se va a detener. ¿Hasta dónde todos somos conscientes de que
hasta podemos llegar a votar y elegir a una dictadura. Y hasta dónde somos conscientes que esto que vivimos no es democracia. Ujú. Esto vivimos en donde si los presidentes, porque Lula dijo por ahí, vieron que hay cierto enojo porque Lula apoya a Alberto. En Brasil, cuando Alberto lo fue a ver, Lula dijo, yo necesito que vos reelijas. Lo dijo delante de Scioli, Lula. Y hoy salió en la política online una nota al vocero de Lula, Pimenta se llama. Pablo Pimenta. Pablo Pimenta. Que dijo Lula quiere que Alberto reelija. Y eso es porque Lula piensa que esto es terreno inexplorado, ¿no? ¿Qué se hace frente a Lofer? Lula piensa que hay que hacer equilibrio, hacer cierto reformismo, qué sé yo, como hace Alberto, hasta que la CELAC, hasta que haya una unidad que fortalezca la región para ir por más. Ahora, esa es la posición de Lula. El problema es que Argentina está creciendo al mismo tiempo que empeora la distribución del ingreso. ¿Está pasando en el mundo? Está pasando en el mundo. A nosotros nos preocupa lo que está pasando en Argentina. Es decir, a ver cómo puedo decir, toda la riqueza que se está generando está quedando en unas pocas manos. Y además, algo de la riqueza generada antes. No sé si me explico bien. Es decir, los que más tienen están quedando con todo lo que generamos ahora, lo generamos entre todos, porque todos laburamos, ¿no? No lo generan ellos solos. Más una parte de lo que se había generado antes. Por eso ellos son mucho más ricos y la gente es más pobre que antes. Bueno, es muy difícil, por eso digo, cada uno tiene su experiencia, cada uno lo ve, qué sé yo. Así en estas condiciones, no hay historia de que se hayan ganado elecciones con este nivel salarial. No. Ahora hay un problema y ahora voy al economista. ¿No necesitas dólares para que haya más consumo? Sí. No y sí. A ver. Necesitas dólares a la vez que necesitas fortalecer el mercado interno. Ujú. Y yo creo que hay que mirar para adelante, pero lo primero que hay que decir es se puede hacer porque lo hicimos. Ajá. En momentos donde también había una crisis interna. Mira, el 2009 fue un año en el cual había crisis global, estaba la crisis de la subprime, que hoy ya parece que nunca hubiera existido, pero además fue el año posterior, un año de una sequía tremenda, que hizo perder alrededor del 40% de la cosecha. O sea que no era un momento que había para tirar manteca al techo, era un momento que había que tomar decisiones, Sí. que fue lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, sin duda, vos necesitas un manejo de las reservas mejor que el que tuviste hasta hoy. Necesitas una política económica totalmente distinta a la que llevó adelante Guzmán, y eso Sergio Massa me parece que lo está haciendo, es la cabeza. Puede haber mucha discusión sobre si hay un ajuste o si no hay un ajuste, pero yo creo que Sergio Massa está mirando la cuestión del ingreso de la población y cómo fortalecer las reservas para poder mejorar ese ingreso, porque como vos preguntaste, no puede mejorar tampoco la distribución del ingreso si no tenemos un banco central con reservas para ir para adelante. Nosotros Lo explicamos, o sea, para que la gente mejore sus ingresos. Ponele que hoy el gobierno argentino decidiera algo más expansivo y distribuir dinero de alguna manera. Digo, los jubilados, asignación universal por hijo, las herramientas que tiene el gobierno. Para que suba el consumo, y haya una mejora de bienestar general. Cuando la gente salga a consumir más, la matriz productiva nuestra hace que la producción de cualquier cosa tenga una participación de dólares muy importante. Sí. Entonces, en cuanto sucede eso, nos faltan dólares y nos ahorcamos de nuevo. Por eso no es nada más que decisiones por decreto, ¿no? La no, economía. claro. Hace falta, hay un entramado claro. del sistema productivo. Así es. Pero me parece que están dadas circunstancias para que puedan hacerse algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, el famoso tema de las LELIC. Vos asumiste el gobierno con 700.000 millones de pesos de LELIC. Hoy, producto de las políticas, sobre todo de Martín Guzmán, estás alrededor de 9 billones de pesos, entre deuda en pesos, LELIC y pasivos remunerados del Banco Central. Bueno, ese es dinero que está estancado. ¿Cómo puede ser que subsista en una sociedad bolsones de liquidez con pobreza extrema? Ahí el sistema financiero no está asignando bien los recursos. Y yo creo que nuestro gobierno debiera tomar una medida, porque la cuestión de la LELIC no es solo una cuestión económica, sino también es política. Vos le estás dando a sectores que hicieron golpes de mercado en la historia argentina cada vez más munición. Y en este año va a ser una cuestión a tener en cuenta. ¿Se puede armar un fideicomiso productivo con eso? A mí me gustaría, yo creo, no hay duda que se puede armar un fideicomiso productivo. Tenés instituciones como el BIS en la Argentina que podían llevarlo adelante. Porque lo extremo que sería decir, bueno,
démosle un bono a 1000 años. Claro. Y, La bueno, cunza. La cunza, claro. Pero acá reperfilemos. Acá Claro. lo que hay que buscar es soluciones que tengan un sesgo político importante. O sea, no se pueden tomar buenas decisiones económicas sin pensar en la cuestión política. Y yo creo que sería sano para nuestro país reasignar esos recursos en préstamos productivos, préstamos que tengan que ver con la construcción, préstamos que tengan que ver con la obra pública, para desarmar esta verdadera bomba de tiempo, que es un problema político y que además es un problema para la inflación, porque te obliga a sostener tasas de interés muy altas para lo que necesita la economía real argentina, no solo para los consumidores y consumidoras, sino también para los empresarios que toman decisiones de invertir. Entra esta semana, lo publicamos en el Destape, este nuevo ingreso de dólares por los repo que consiguió Massa. Repo son unos créditos que vos tomás dando títulos públicos como garantía, por eso él quería bajar el riesgo país, para que el intercambio no sea tan oneroso, por llamarlo de alguna manera, claro. Creo que Sergio ha puesto el énfasis en crear muchos puentes para atravesar esta situación. Y, por ejemplo, la famosa cuestión de los dólares soja, que a uno le podrán parecer más o menos atractivos en términos políticos, pero está claro que hay que crear puentes para salir de este atolladero que creó Macri, pero que Guzmán lo hizo sistémico. Bueno, es muy difícil explicarlo, pero cuando vos recibís una deuda así y tenés una falta de dólares crónicos, y no te saca algo así como porque lo que está haciendo Massa es mantener los platitos girando. Bueno, a mí me gustaba lo de los puentes. El chino de los platitos. Los puentes también se pueden caer, pero los platitos más No le fácil. quito mérito, pero bueno, tiene que haber algo contundente que te lleve ahí, digo. Esa es la exportación de gas. Pero Mira, te voy a hacer una pregunta al aire, porque vos estuviste en un lugar, qué sé yo, o sea, acá este señor, junto con nuestro amigo Roberto Feletti, 2009-2010. El gran Roberto Feletti. Y Hernán Lorenzino. Y Hernán Lorenzino, clavaron 10% de crecimiento anual. Así que algo debes saber. ¿Qué tenés que hacer? Muchacho. ¿Sabes lo primero que hicimos? Juntar dólares. Bueno, ahí está, claro. Porque nosotros sabíamos que venía un periodo de 2 años y medio donde en algún momento iba a haber una elección. Y los periodos de elecciones son periodos de casa con Z para los sectores dominantes. Claro. Porque esos son los momentos que se percibe mayor debilidad en las políticas públicas. Entonces nosotros hicimos una agenda que no se salía en un ápice de la política de desendeudamiento y sobre todo de mercado interno y cuestión distributiva. Pero tuvimos una política internacional que era una agenda que estaba vinculada con aquellos que no habían entrado al canje 2005, se hizo otro canje en el 2010, con la cuestión de empezar a resolver la cuestión del Club de París, que dicho sea de paso, viste que lo que hacen es decir esto no se puede, esto no se puede. Cuando encaramos lo del Club de París en el año 2009, nos decían no se puede porque para hacer una renegociación con el Club de París necesitas un acuerdo con el Fondo Monetario. Y nosotros decimos nunca vamos a tener un acuerdo con el Fondo Monetario porque para eso se desendeudó Néstor Kirchner. Bueno, eso que nos decían que no se podía hacer, se pudo hacer. Y no fue en 2 días, porque esa negociación la terminó cerrando Axel Kicillof, o sea que después del 2000, fue 2014, en 2014, pero la empezamos en el 2009 diciendo que iba a ser posible lo que nos decían que era imposible, y lo fue. Y con este, digamos, derrotero hacia adelante, nuestro objetivo era que quien tomara deuda sería el sector privado, no el sector público. Nosotros buscamos bajar la tasa de interés para que aquellos proyectos de inversión que estuvieran dando vuelta en el sector privado se pudieran llevar adelante. Y hubo emisiones muy importantes, Aeropuertos 2000 fue una, YPF fue otra, que hicieron que ingresaran gran cantidad de dólares a la República Argentina, y eso permitió entrar en una cuestión virtuosa de que entraran mucho más dólares. Entonces, nosotros nunca fuimos ni antiempresa, lo que no queremos es que haya monopolios privados que decidan la distribución del ingreso en la República Argentina. Esa es una fama que se le ha hecho al peronismo que nunca existió. Falsa. Claro. Mirá, cuando Cristina... ¿La comunidad organizada qué era? Organizada entre empresarios y trabajadores. Así es. Por eso es policlasista. Claro. Pero bueno, ellos, ¿en qué lugar se paran si nosotros somos policlasistas?
Y bueno, afuera. Pero cuando Cristina terminó su segundo mandato, en el 2015, 9 de diciembre, porque también le robaron un día de Así mandato, porque acá todo se olvida, ¿no? Nos olvidamos del atentado. Empezaron robando ahí. Pero fue una jueza la que le sacó Así es. Servini de Curia. Así es. Servini, sí. Yo me acuerdo cuando nos llegó el telegrama, presidente y vice, usted ha cesado. Claro. Pero el pueblo había dicho otra cosa. Bueno, Claro. no, pero ha cesado. Claro, Telegrama de despido. Asumió Pinedo. Asumió primero un gran presidente porque la inflación fue Sí, muy baja. En esos baja. años. Y Prácticamente no tuvo errores. prácticamente no tuvo errores. Y ese día no había ningún sector de la vida económica social de la República Argentina que no estuviera sensiblemente mejor que el 25 de mayo de 2003 cuando asumió Néstor Kirchner. Entonces, el énfasis estuvo puesto en las trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados, docentes, investigadores, clase media, todo. Pero ni los que nos odiaban, ni los que presionaron para que ilegalmente nos metieran presos, no estaban mejor que el día que asumió Néstor Kirchner. Sin duda. Un país unido por la radio.